en nuestras librerías preferidas del mundo mundial y con Gustavo Faverón. Bueno, si yo imagino que entre vosotros hay algún lector de Vivir Abajo, si lo hay ya sabréis que estamos... Hay grande literatura y hay literatura excepcional y hay literatura que va a perdurar, y esa es la literatura de Gustavo Faverón. Entonces estamos al principio de una ruta que va a ser intensa. Ayer todavía tenemos la resaca de la primera presentación en la librería Alberti de Madrid, donde Candaya es este mes editorial del mes y formaba parte de ese mes Candaya en Alberti. Y bueno, con un Gustavo Faverón que en ese momento llevaba 36 horas sin dormir, pero que todos los que estaban allí salieron con la convicción de que estaban viviendo un momento histórico, ¿no? Que todos recordarían que habían estado en el punto de partida de Minimosca, ¿no? Y cuando en el verano empezábamos a preparar en Candaya el camino de Minimosca, una novela que esperábamos desde hace años y que, bueno, desde luego me sobrecogió todo mi mes de agosto. Todo mi mes de agosto estuve dedicado a leer Minimosca con mucho estremecimiento y con mucha admiración y con mucho deslumbramiento también. Si sabíamos algo era que teníamos que ir a Letras Corsarias, porque creo que los primeros que entendieron la trascendencia, la belleza abismal, el revulsivo, la sacudida que implicaba la literatura de Gustavo fueron Rafa y Guillermo, ¿no? Fueron los primeros libreros. Tuvimos algo que para un editor es una gran meta, que fuera Vivir Abajo el libro, no sé cómo le llaman, el libro del año de Letras Corsarias en 2019, y teníamos, bueno, clarísimo que entre las primeras presentaciones tenía que estar Letras Corsarias, y es un momento muy, muy emocionante para nosotros. Pero es que además hay una pequeña anécdota que quería explicar, que, bueno, la ruta de Gustavo, que serán por 11 librerías, acabará en Madrid, porque en Madrid hay un verdadero fenómeno faveroniano, algo muy extraño que yo comprobé en la Feria del Libro de Madrid, que sería largo de explicar. Y bueno, los libreros se enfadaron porque lo presentamos en la Alberti y no en Pérgamo, y dije, pues en Pérgamo hagamos también algo en Pérgamo, ¿no? Y allí uno de los presentadores de Pérgamo, y quería recordarlo hoy, es un muchacho uruguayo que ahora tenemos mucho contacto en Candaya, Bruno Guerra, que estudió en la universidad, estudió cosas de periodismo, ¿no? Sí, un máster de periodismo y él, cuando nos conoció, cuando se acercó una vez a Candaya, dijo: yo quiero explicaros una cosa. Cuando yo me fui de Salamanca, le pregunté a Guillermo, en este caso, recomiéndame 3 libros excepcionales, extraños, raros, que yo tengo que llevarme como recuerdo de Letras Corsarias, que ha sido mi refugio en Salamanca. Así nos lo dijo Bruno, ¿no? Que era mi espacio y refugio en Salamanca. Y entonces Bruno nos explicó, y para nosotros fue un momento de esos, algo, ahora que celebramos los 20 años de Candaya, algo no estamos haciendo mal del todo, ¿no? Porque entre los libros que le recomendó fue Anatomía de la Memoria, de otro escritor muy importante en Candaya, de Eduardo Ruiz-Sosa, que por cierto hay algún homenaje en este libro, que hay muchos homenajes recogidos aquí a escritores Candaya, encriptados en este libro, y hay uno, aparece Culiacán, la ciudad de Eduardo, ¿no? Hay homenajes allí. Y Vivir Abajo, y luego otro libro, no recuerdo cuál era el otro, porque yo me quedé con eso, y para nosotros fue esos momentos casi de gloria, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy, muy importante para nosotros. Y luego, bueno, está Paqui Noguerol, que nadie, yo siempre lo digo, allí donde voy. Ahora tiene un rival en Santiago, que presentó el otro día Amor, que es otra gran novela de Candaya, Armando Requeijo, también un profesor y un
intelectual gallego, que también yo creo que son los dos mejores presentadores que en los 20 años de historia de Candaya hemos tenido, ¿no? Lo de Paqui es estratosférico, es esa mezcla solo Paqui Noguerol entre sabiduría y entusiasmo que tan felices nos ha hecho siempre que hemos venido a esta ciudad. Entonces, un gran momento, espero que lo disfrutéis tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Pues muchas gracias, Olga, muchas gracias a todos por venir. El otro libro era Solenoide. Bueno, guay. Y bueno, creo que fueron recomendaciones porque no dejan de ser seguramente 3 de los libros que más me han marcado siendo ya librero, que creo que cuando eres librero tu vista de lector varía, la adecuas de otra forma. Y lo ha hecho Olga, para nosotros que estés hoy aquí, Gustavo, es un honor, es un placer. A nosotros Vivir Abajo, recordamos el otro día Vivir Abajo, lo pusimos de libro del año 2021, no, 2019. El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos, fue como un poco un shock el pensar que ya hacían casi 5 años que leímos Vivir Abajo. Y ya te digo, para nosotros hoy es un momento muy especial. Mini Mosca nos parece otra genialidad, lo que hemos podido leer todavía. No todos los compañeros estamos trabajando en ello, pero es un libro que seguramente vamos a leer todos los libros de esta librería y que seguro que nos va a marcar tanto como Vivir Abajo. También es un placer estar con Paqui. Paqui la he visto cientos de veces desde el otro lado de la barrera presentando, para mí es un placer tenerla aquí. Y bueno, la idea un poco de la presentación es que Paqui haga una pequeña introducción a la obra y a la figura de Gustavo y a Mini Mosca, y luego una vez pues que termine Paqui, iniciar un pequeño diálogo con Gustavo para que no solo de Mini Mosca, también que hablar de Vivir Abajo, del orden de la LEP o de muchos temas más que seguramente sacan. Muchas gracias. Y buenas tardes. Uy. Creo que sí, ¿no? Buenas tardes o dame el otro corazón. No, buenas tardes a todas las personas de la sala. Acabo de venir de Madrid, así que hoy por una vez no lo tengo impreso en 25 hojas, son como 43 de anotaciones, porque Mini Mosca merece maxi notas, nunca mejor dicho. Y bueno, quiero comenzar comentando que ¿en qué librería? Sino la librería cultural del año 2024, que es Letras Rosario, que lo recordaré en todas las presentaciones de este año. Podíamos estar hablando de Gustavo Faverón mejor. Sobre todo porque estamos ante una novela total. Creo que el hecho de que sea viernes por la tarde y vea la librería llena ya demuestra hasta qué punto quienes se han acercado a Gustavo Faverón saben, como muy bien ha dicho Olga, que lo tiene en su catálogo. Afortunadamente, tanto en el género de ensayo como el de la creación, aunque no hay diferencia para ti entre uno y otro, y eso es algo que también enriquece tu literatura, tiene a Gustavo Faverón en el catálogo porque sabe que es un autor que da claves sobre el mundo desde el comienzo de su trayectoria. Gustavo es profesor de literatura latinoamericana, pero mucho más. Cuando empezó a investigar, de hecho, a Tupac Amaru, el gran rebelde, entre otras cosas, con sus textos rebeldes, empezó ya a enseñarnos la contrahistoria del relato canónico que se vende sobre América Latina. Quiero comenzar aquí, porque a veces nuestras investigaciones académicas nos ayudan mucho a entender luego lo que hace la persona desde el punto de vista de la creación. Y igual que le ha interesado la figura de Tupac Amaru, los relatos del siglo XVIII-XIX para desmontar, es que no se me ocurre otra palabra, ciertas miradas criollistas que van a ser fundamentales estos desmontajes luego y se van a apreciar, como ya habrán leído muchos de ustedes en Vivir Abajo y Mini Mosca. También vamos a ver en su literatura ese proceso ambiciosísimo, porque el riesgo y la ambición está en la base de estas obras. Estamos ante novelas totales, aquellas que se decían, ¿no?, que eran fenomenología pura, que unían política con gótico, el elemento siniestro del que si quiere luego hablamos, que es fundamental en tu literatura, el erotismo con la idea de lo que significa la memoria personal y colectiva, que también vamos a ver como una de las claves para entender a Gustavo Faverón, la idea de la violencia que está implícita en el siglo XX y en nuestro mundo, y la locura como alegoría muchas veces del desquiciamiento que produce esa
violencia en individuos y sociedades, todo eso permea toda su literatura desde que comenzó. En la novela El anticuario vamos a ver a un personaje amigo de lo que sería el narrador, incluso con visos biográficos, que es algo muy característico de Faverón, asumir elementos biográficos e introducirlos en su obra. El anticuario es un personaje que, como amigo, culto, gran lector, jamás pensaría uno que podría terminar acusado del asesinato de una novia y terminando su vida casi, bueno, lo que sería su vida como hombre, digamos así, razonable, en un psiquiátrico. En la novela El anticuario, después de 2 años de que el narrador no haya visto a ese personaje loco, asesino, empezamos a saber de la relación, gracias a que el amigo le dice, ¿por cuánto tiempo no me has visto? ¿Por qué no has venido a visitarme? La relación de esos 2 personajes, y a través de una pesquisa extraordinaria, una pesquisa policial pero al mismo tiempo existencial, se va a explicar un asesinato, las razones de la violencia, incluso las razones de la poética del mal. Ahí ya tenemos una clave que va a ser fundamental en la literatura de Gustavo. Si quieres luego hablamos de esos puntos comunicantes que me parecen fundamentales. Estos personajes que son tan cultos, pero al mismo tiempo, a través de la literatura, solamente encuentran la base como para esquinar el dolor y la crisis, la abyección en la que se encuentra inserta su existencia. Eso creo que tiene mucho que ver además con su relación clarísima con Bolaño. Él es el autor de ese ensayo capital junto a Edmundo Paz Soldán, su compañero en Cornell, ¿no? Donde te doctoraste, amigo también común de ambos. Realmente, ¿no? Era tu profe, aparte de ahora ya es tu amigo, claro. No, era mi amigo desde antes. Era tu amigo desde antes y luego ya cuando hiciste la tesis en Cornell. Bueno, pues con Edmundo Paz Soldán hace ese extraordinario texto que es Bolaño Salvaje, donde nos ofrece claves capitales para entender por qué Bolaño ha marcado todo el siglo XXI. Porque desde que comenzó su literatura, ya lo sabemos todos, conocido sobre todo a partir de los 40 años, empieza con esas novelas absolutamente marcadas por el delirio, pero un delirio lúcido, y estas son palabras de nuevo importantes para Faverón, delirio lúcido, capaz de trazar hilos donde uno creería que no pueden existir. En estos delirios lúcidos, Bolaño es capaz de trazar la historia de América Latina en textos tan extraordinarios como Los detectives salvajes, 2666, pero yo diría porque nos interesan también figuras como César Vallejo, ¿no? Tantos otros, ¿no? Desde Monsieur Pen a los nocturnos de Chile, para hablar de poesía también en otros casos. Discípulo de Bolaño, pero también discípulo de Borges, ¿cómo no decirlo? Antes de empezar a hablar de lo que es Mini Mosca, no puedo dejar de comentar la sorpresa, la brillantez extraordinaria de un ensayo capital titulado El orden de la Aleph, donde desde el título, nada más y nada menos, este ensayista que tengo aquí en el centro, se pretende ofrecer el orden, fijémonos, de esas 3 páginas, porque ahí empieza la apuesta, en donde el narrador de un cuento capital en la historia de las literaturas en español, como es el Aleph, escrito por Borges en ese año terrible de 1945, cuando han caído las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se han firmado ya los fines de la guerra, pero cuando parecía que el mundo se iba a destruir, Faverón nos lo demuestra, Borges firma un cuento como el Aleph, en donde, y lo explica perfectamente, línea a línea, imagen a imagen, trazando los hilos conductores que en principio parecerían imposibles de descubrir, qué significa cuando el narrador de Borges, de el Aleph, dice vi y vi y vi y explica cada figura. Explica de una forma metafórica, estableciendo, como estoy diciendo, esos vínculos, esos vasos comunicantes que son los que hacen las estructuras Faverón. Yo aquí me voy a permitir el lujo de hablar de estructura Faverón, porque es uno de los grandes placeres de leer a este hombre. El saber que cuando está estructurando, estás colocándonos en cajas chinas y nos estás poniendo ante una situación de tensión continua, porque vemos en una caja china algo que luego se va a recuperar y se van a producir continuamente duplicidades, alteraciones, doble, se van a retomar los textos desde otro punto de vista. Y al final, lo que parecía que conocíamos de cierto modo, se convierte en otra cosa. Eso lo sabemos por Aida, lo sabemos por Piglia, Borges, también creo que están en la base muy de tu literatura, ya lo estaba comentando, por los grandes narradores de la literatura en español del siglo XX, pero también me permito el lujo de decir
que las ficciones de Faverón no pueden sino definirse como ficciones barrocas, en el sentido que lo hizo Carlos Gamerro cuando habló de las ficciones barrocas de Borges, las ficciones barrocas de Onetti, estas ficciones que se duplican sobre sí muchas veces para poder soportar en la escritura el horror del que habla. Y ahora ya voy a hablar del tema del mal, que también es muy importante para entender a este autor. Si hay algo capital en la literatura de Faverón, es intentar definir por qué existe el horror y qué nos hace sobrevivir al horror. Si es que esto es posible. Es algo que me parece te preocupa desde un punto de vista ético y por eso estás continuamente comprometido, ¿no?, con lo que ofrece. En Vivir abajo, que yo también situé cuando hice la reseña de Ínsula como el mejor libro de 2019, recordáis, ¿no? Vosotros lo habéis hecho con Lector Casaria y yo cuando hice la reseña de cuáles son los mejores libros de literatura latinoamericana escritos en España en 2019, pues yo dije Vivir abajo. No conocía a Faverón hasta ahora mismo, que nos he congelado en las escaleritas, que quede claro lo que estoy diciendo. Pues en Vivir abajo él ya nos demostró a través de una extraordinaria alegoría que era la de los sótanos, los cárceles, los huecos. La había utilizado en cierto modo Bolaño, a quien hace un homenaje extraordinario, ¿no? Y en esos sótanos en los que empezamos a ver lo que no se dice de la historia, las tachaduras, las elisis, empezamos a ver lo que significa la violencia. Y se hace un recorrido extraordinario por toda la historia de lo que es el siglo XX, por supuesto remontándonos también, ¿no?, a las etapas coloniales de donde vienen muchos de los problemas en los que nosotros nos encontramos insertos. Recorrido que nos permite ir desde Sendero Luminoso a las dictaduras del Cono Sur latinoamericana, a las guerras civiles centroamericanas. No voy a hacer el cuento largo, porque lo impresionante del texto es que todo está contado además con una mirada profundamente metaficcional. El personaje protagonista, que aquí vamos a recuperar, y estamos hablando de una obra en marcha, y esto me importa, George Bennett, un director de cine con películas VHS, donde refleja el mundo, fijaos, películas VHS, ¿no?, de las antiguas, de las que ya los jóvenes que estáis aquí, creo que la habéis visto en la prehistoria de la humanidad. Un señor que recopila momentos, episodios, es lo que quiero hablar, de momentos epifánicos y dolorosísimos. Ese personaje nos va a permitir conocer casi en trance mucho de lo que luego se va a ir recorriendo. Entonces, como siempre en Faverón, también lo vamos a ver en Mini Mosca, encontramos un relato general en el que podríamos linealmente hacer un recorrido maximalista sobre lo que es la historia del siglo XX y el horror, la violencia por encima de todo, de personajes al final abocados al delirio, desquiciados, es una palabra, o desaforado, que también vendría muy bien para tu literatura porque no queda otra. Han vivido muchas veces el maltrato paterno. Si quieres, Gustavo, luego hablamos de esto porque la idea del padre que maltrata creo que es uno de los elementos que signa tu literatura desde el principio hasta el final. Y maltrato a veces tiene que ver con padre biológico, pero a veces tiene que ver con país, a veces tiene que ver con sociedad o tiene que ver con familia. Creo que todos estos elementos son capitales y describen tu mundo. En el caso de Mini Mosca, y voy a empezar ya porque lo que vosotros queréis escuchar a Faverón, pero como digo, hay 40 y pico páginas. En el caso de Mini Mosca, desde el principio nos encontramos, pues son 720 páginas, vosotros lo sabéis aquí, primero con una novela hecha en 7 partes que tiene una estructura además interesantísima porque empieza como una especie de novela corta. Yo me voy a permitir el lujo de decir, a ver si tú estás de acuerdo con ello, porque además aquí Olga y los editores la han apuntado. Yo creo que veis en la segunda parte, aquí donde pone Mini Mosca, que es la que da título, hay una mosquita pequeñita, lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que es como un signo de empezar a leer por aquí, porque en esta parte vais a encontrar una estructura que yo creo que Gustavo, que admira mucho a Rulfo, se demuestra mucho en las declaraciones que hace en más de una ocasión, porque es un poeta, porque tiene esa literatura lacónica, lírica, seca, cuando quieres, cuando entras en trance. Luego vamos a hablar también de eso, de cuando él a veces escribe como en trance y hay episodios en donde se ve y hay otros en que parece que te cuesta la escritura y que intentas a través de las estructuras manejar y poder soportar la realidad. Porque claro, hay mucho de poesía también en tu literatura. Bueno, luego tú vas a hablar todo lo que quieras, ¿eh? Yo estoy dando aquí solamente 4 datos porque es de lo que se trata. Pero como estoy diciendo, primero está eso, lo que sería Mini Mosca, la segunda parte, donde vemos a 2 personajes extraordinarios.
asaeteados por el dolor, un boxeador de peso ligero, los que no llegan a 48 kilos, se llaman boxeadores con peso mini mosca, ese Arturo Valladares, que va a ser un autor, un personaje capital, por una parte boxeador, por otra poeta, Luis Hernández, ¿no? Yo pensaba también los poetas vanguardistas que fueron tan importantes, poetas boxeadores vanguardistas, un señor marcado por el horror de que su padre, violentísimo asesino y violador, entre otras cosas, que ha matado a sus 4 hermanos, entre otras cosas, mientras él, desgraciadamente, se intentaba superar la realidad o se abstraía leyendo a Vallejo. Y aquí también hablamos de Vallejo y lo capital de un poema, sobre todo Los 9 monstruos de Vallejo, para alegorizar el mundo en el que vivimos. Y un personaje paralelo, Mónica Buchenwald, Mónica otras cosas, porque los personajes de Gustavo siempre tienen muchos nombres y van a aparecer en diferentes momentos de su vida. Una niña desgraciadamente también marcada por el dolor, hija de un diplomático que la sometió a sesiones, vamos a decir así, pedófilas o pederastas a lo largo de su infancia, pero también una chica que sufrió la ausencia de la madre, una madre marcada por ser judía y haber sufrido hasta los 6 años los campos de concentración nazi. Fijaos que estoy hablando de dolor. Esos personajes capitales, no voy a hablar más de la novela en cuanto a argumento, porque esto es lo mínimo, de esto es el comienzo. Esos personajes se encuentran y desencuentran y permiten a lo largo de toda la novela hilar los momentos de horror del siglo XX. Si vosotros vais leyendo desde Angus a cualquier otro episodio, vais a ver que la hilación del dolor va a ser capital. Estos personajes están signados por la historia, están signados por sus padres terroríficos, pero al mismo tiempo estos personajes permiten abrir el espectro. Dice Tito Monterroso, que es el autor del que yo hice mi tesis doctoral, Augusto Monterroso, el mexicano guatemalteco, quiero acabar aquí para ya empezar el comentario, que hay solo 3 temas en la literatura, en el mejor de sus libros, que se llama Movimiento Perpetuo, por lo menos el que a mí más me gusta: el amor, la muerte y las moscas. Y lo podría leer ahora mismo porque lo tengo ahí. Dice: yo lo que he querido toda mi vida es hacer una antología de la mosca, porque la mosca está en todas partes y nos habla del mal absoluto. El mal, por ejemplo, que en el caso de Faverón es capaz de plantear, en el caso de una chica bellísima, cuando aparece una mosca en un cuadro a su lado. Pero también la mosca permite definir el estilo Faverón, porque vamos delirantemente de un episodio a otro. Quiero mudar de estilo y de razones, decía López, pues es lo que hace continuamente Gustavo Faverón, llevarnos mudando de estilo, de tono, de razones, de décadas, de conflictos, a mundos marcados por el delirio, en donde vamos a ver por encima de cualquier otra cosa el deseo de supervivencia. Lo último que quería comentar, antes de darle por supuesto la palabra, es que el comienzo, el amnésico, es un homenaje a otro elemento capital en la literatura de Faverón, que son los personajes que no lo saben todo. Hablar desde los huecos, las elipsis. Aquí vamos a tener un narrador muy cercano biográficamente, yo lo pensaba a ti, luego lo comentaremos, ese amnésico que va a ir descubriendo poco a poco quién es. Locos o neurodivergentes que van sabiendo quiénes son, personajes lúcidos en los manicomios, homenajes al Quijote. Aquí los homenajes al Quijote son continuos. De hecho, si quieres, luego hablamos también de lo que es el expurgo, porque es otro elemento capital. O sea, hablar desde los huecos, porque solo desde las elipsis, desde las tachaduras, podemos manifestar lo que está sucediendo en el mundo, para evitar la anestesia perceptiva que nos rodea, para evitar este caos controlado de la posverdad en el que nos encontramos sumidos. Hablemos desde los huecos y desde esta vuelta, con ese desquiciamiento por encima de cualquier otra cosa, hagamos una lectura de lo que significa ser humano y también, por supuesto, como latinoamericanista, lo tengo que decir, una visión de lo que es la historia latinoamericana como poetas pueden dar. Una persona tan culta, por supuesto, como Gustavo Faverón, pero también alguien que, como maneja el ensayo, el poema y la novela, nos da una visión plural. Así que recibamos con el aplauso que se merece a Gustavo Faverón. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Guillermo, Rafa, Olga, María Laura, Paco, Eduardo Rizosa y a todos ustedes
Yo cuando estudié literatura me dijeron que el lector ideal era un concepto abstracto y de pronto vengo acá y el lector ideal se sienta a mi lado. No sé ni siquiera por dónde comenzar. Esta es mi segunda conversación en toda mi vida acerca de esta novela de La primera fue anoche. Como contó Olga, fue anoche después de 36 horas de estar despierto. Lo que quiere decir que hoy estoy aquí no en mucha mejor condición, ¿no es cierto? He dormido 5 horas y media de las últimas 60, ¿no? Pero mejor que ayer. No sé por dónde comenzar. Cada cosa que me has dicho, dentro de un rato podemos hablar sobre eso, tengo ganas de hablar sobre eso. Es decir, podemos comenzar por cualquiera de ellas o cualquiera que Guillermo quiera preguntar. Pero has tocado un montón de puntos que para mí son, sí, fundamentales en todo lo que escribo. Y además me has hecho notar que no son fundamentales y nuevos en esta novela, ya eran fundamentales en la anterior, y me has hecho notar que eran fundamentales en mi primera novela, ¿no? Y yo creo que eso primero, no es parte de un plan, no es parte de un diseño, no es creo lo más genuino que yo puedo decir sobre mis novelas es que son el espacio de mi vida en que trato de no reprimir nada y no dejar de preguntar las cosas que pueden dar miedo preguntar, y también tratar de buscar respuestas para esas preguntas. Y en mi caso muchas de esas preguntas que se vuelven obsesivas, digamos, han ido creciendo a lo largo de mi vida, porque yo creo es lo que le pasa a todos los seres humanos. Las obsesiones se vuelven, las cosas que son obsesivas para uno no se van aliviando con el tiempo. Simplemente mientras más uno se las pregunta, más quiere tratar de responderlas. Mientras más las preguntas, más manifiestamente son obsesivas, ¿no es cierto? Las preguntas sobre el mal. Hay una forma de llevar la conversación que Patti plantea en términos muy abstractos, y hay otra forma de responder o de tocar esos temas de formas más concretas, ¿no? Hay una manera... existe la posibilidad de que nos sentemos aquí a hablar sobre la noción del mal, sobre la idea de la opresión, sobre la figura de las relaciones paternas, filiales, de una manera muy abstracta, ¿no? Y yo creo que lo que distingue a la literatura de la filosofía es probablemente el impulso a convertir esas abstracciones en historias, en cosas materiales, en personas. El impulso de buscar dentro de uno mismo, que es una cosa que a mí siempre me ha fascinado y aterrado de mis libros. Es que si yo tuviera que construir mentalmente, y de hecho eso es un diálogo que tienen un par de personajes en algún momento de la novela, si yo tuviera que construir mentalmente al autor de mis libros, seguramente imaginaría a una persona terrible, una persona que está pensando en estas cosas constantemente, tiene que ser, pero lo que salva a uno, lo que salva a un escritor, y también a un lector, finalmente escritores y lectores son parte de la misma familia, ¿no? Lo que salva a un escritor de convertirse en una terrible persona es el hecho de que hay esta salida, hay este espacio en el cual uno puede plantearse hipotéticamente, digamos, ¿no? Un mundo imaginario que sea como el lugar donde uno deposita las cosas terribles que uno tiene en la mente, si es que uno se atreve a concretarlas, ¿no? A veces me siento casi con la obligación moral de decir, y por si acaso mi padre nunca me maltrató, etcétera, etcétera. Pero es cierto, mi pobre padre murió hace muchos años. Y yo no podría haber soñado tener padres más amorosos que los míos. No entiendo exactamente cómo es que la figura, o tengo una idea, de
cómo es que la figura de la paternidad terrible y las marcas que un padre o una madre pueden dejar en un hijo o una hija se fue convirtiendo en un tema tan imperativo, digamos, en mis libros. Sé que se hizo mucho más fuerte en mí cuando yo fui padre, ¿no? Porque después de muchos años de pensar en términos muy literarios, en qué interesante es la figura de estos padres en esos cuentos de Borges, en estas novelas, Rulfo, ¿no? Qué interesante la figura del padre atroz. Yo siempre he sido muy lector de tragedias y me encuentro con que las tragedias que a mí realmente me atrapan y me fascinan, no es nada original, solo son cosas como Edipo Rey, como Hamlet, como la vida es sueña. Todas son historias de padres, ¿no? de paternidad terrible, ¿no? Y de filiación terrible. Y creo que el nacimiento de mi hija hizo que eso se convirtiera en una cosa que yo quería explorar mucho más. Yo creo que soy un buen padre, de hecho creo que soy un excelente padre, pero siempre he vivido siempre quiero decir los últimos 13 años, con el pánico de saber que si en algún momento de mi vida yo hago algo terrible, eso es algo que mi hija va a llevar siempre, ¿no? Es algo que la va a marcar, que la va a señalar de alguna forma, que no sea de una forma pública, sino de la peor de las formas, ¿no? Por dentro, ¿no? Entonces, eso es por supuesto una forma de mal, y como decías tú, eso es un camino que a mí me hace explorar otras formas, las cosas que uno puede metaforizar con la imagen del padre y la madre, con la figura de la relación entre padres e hijos. Las cosas que uno puede metaforizar a través de eso son casi infinitas. En el terreno político, social, ¿no es cierto? La figura del patriarca, obviamente, la figura del dictador, la idea del autoritarismo, la idea de los regímenes políticos verticales, tantas cosas que uno puede, la idea de la opresión en general, ¿no? La idea de la ley, ¿no? Tantas cosas a las que uno puede acercarse a través de eso. Y mis libros se acercan a esos temas, pero se acercan a esos temas desde la figura de padres e hijos. Y por eso es que casi... dijiste hace un rato que esta novela comienza con una especie de novela, ¿no? Con una pequeña novela corta, y en verdad Mini Mosca, la parte 2, la primera se llama el Amnésico, me olvidé del título. El Amnésico, que es la más autobiográfica. Bueno, sí, es la más autobiográfica, en verdad. Es como una novela corta, pero es la historia de la persona que va a escribir el resto del libro, ¿no? Y la segunda parte es otra novela que comienza y termina en 120 páginas, digamos, una historia redonda. Después se extiende en otras partes, pero ahora podría terminar ahí. Y fue la primera parte de la novela que yo escribí, es la parte 2, y la pensé como una novela corta. La pensé como el ejercicio que iba a hacer para escribir una ficción breve, porque había terminado demolido después de los años que pasé escribiendo Vivir Abajo. Como se dan cuenta, no funcionó. El segundo libro sí salió más largo que el anterior. Pero varias de las historias que componen Mini Mosca, la historia del boxeador, la historia de la chica sobreviviente, hija de alguien que estuvo en un campo de concentración, la historia del escritor que pierde la memoria y después recupera la memoria, pero no recupera todo lo que había en su memoria, la historia del hombre que quiere impedir crímenes y sabe cuándo van a ocurrir, sabe que tiene que intervenir, pero solamente puede, pero no se atreve por un trauma suyo, no se atreve a subir un avión para viajar a otra ciudad a impedir un crimen, entonces lo que hace es ir caminando. Él está en San Francisco y descubre que va a haber un homicidio en Nueva York a cientos de kilómetros,
pero lo más que puede hacer es caminar, ¿no? Atravesar desde Estados Unidos desde la costa oeste a la costa este caminando, es lo más que es todo lo que puede hacer, pero es realmente todo lo que puede hacer. Cada una de las historias que componen la novela, que podrían ser leídas como novelas independientes y que se van trenzando, finalmente se convierte todo en una sola novela, fueron inicialmente pensadas como historias separadas. Y luego me di cuenta de que los paralelos eran tan grandes, y uno muy repetido eran las relaciones de padres e hijos, ¿no? E hijas, y madres e hijas también, ¿no? Ahí fue cuando en ese momento es cuando me di cuenta de que no estaba escribiendo varias novelas cortas, como yo pensaba, sino que estaba escribiendo una misma novela. Y también fue el momento en que me di cuenta de que probablemente el mecanismo para unirlas no era tanto pensar en unas partes como consecuencias de otras, sino en unas partes como metáforas de las otras. Entonces, varias de las historias que componen la novela son representaciones metafóricas de otras partes de la novela. Personajes que deciden escribir su vida en algún momento o hacer una película sobre su vida, y eso que escriben o esa película son las otras partes de la novela. Entonces es una relación extraña, me pareció interesante explorar. Luego me di cuenta de que, claro, el mecanismo era convertir a unos personajes en dobles, digamos, en duplicaciones o ramificaciones de los otros personajes, ¿no? Y eso se fue convirtiendo un poco en el modelo estructural, digamos, de la novela. Sin embargo, hablabas de las estructuras de mis novelas. Yo nunca sé la estructura al principio. Nunca tengo una idea muy clara de qué cosa es lo que voy a escribir. Lo que tengo bastante claro son cuáles son las cosas que van a obsesionar a los personajes, porque casi todos son obsesivos, y cómo se van a relacionar las obsesiones de unos con otros, ¿no? La idea del mal me interesa, pero tú lo dijiste, yo creo que casi con las palabras con que yo lo hubiera dicho en un buen día, digamos. Me interesa la idea del mal, pero me interesa la idea de por qué sobrevivimos al mal, ¿no? Me interesa la idea de la violencia en la sociedad, de la violencia política, de la violencia de género, de la violencia intergeneracional, la violencia de clase, la violencia social, etc. Pero me interesa más incluso que eso la idea de qué cosa es lo que nos hace tratar de seguir viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir? La sobrevivencia puede ser accidental y a veces puede ser trágica, ¿no? Pero el impulso posterior, el impulso de reconstruirnos y saber que puede pasar alguna otra cosa terrible después, pero es esperarla de pie, digamos, y seguir luchando por construirnos. Una cosa que pasa con mis personajes es que sus vidas suelen estar llenas de hechos traumáticos que los disuelven, ¿no? Y que los convierten en varias personas, ¿no? Yo recuerdo siempre hay una pequeña novelita de un escritor mexicano, de Paco Ignacio Taibo II, que se llama algo como Doctor Máscara Azteca y el Doctor Sombra, me parece, que es la historia de dos superhéroes que combaten contra el régimen del PRI en México a finales de los años 60. Y uno sigue la vida de estos superhéroes que son muy caricaturescos, ¿no? Son como luchadores de luchadores típicos de la lucha libre mexicana. Y después uno descubre que no son dos personajes, son un solo personaje, y son una sola persona que se ha convertido en dos personajes, y después se ha convertido en 4, en 6, en 8. Y hay un momento que a mí se me pareció espectacular en una novela en que uno de ellos explica por qué se ha disuelto, por qué se ha convertido en muchas personas. Y la idea es, porque si me captura el gobierno y me torturan, y yo soy una sola persona, yo sé todo, yo puedo decirlo todo, pero si yo soy dos, solo puedo decirles la mitad, y si soy 4, les puedo dar solamente el 25% de la información, etcétera, etcétera. Y yo creo que inconscientemente eso es algo que ha
que está también en mi ficción, ¿no? Está esta idea del doble, que obviamente en mi caso viene muy directamente de Borges, pero tiene ese otro sustrato que es más vital, ¿no? Es la idea de la persona que se parte por la mitad, que se disuelve porque está desapareciendo como individuo, digamos, que se divide, ¿no? Pero luego trata de reconstruirse. ¿Y cómo reconstruirse? Contando su historia, convirtiendo su historia en un libro, en un cuento, en una novela, en una película, etc. Eso es algo que impulsa, yo creo, a mi personaje. No quiero acapararlo todo y convertimos mejor esto en una conversación. Yo quiero preguntarte por un par de cosas más prosaicas, más básicas, que me han llamado mucho la atención. Paque habla de novela en marcha. Me parece muy evidente que tus 3 novelas están conectadas, pero yo me estaba leyendo de manera paralela El orden de la lengua Minimosca y me estaba alucinando la cantidad de referencias que hay. El tema del Bargetto, el tema de, bueno, doble, incluso, bueno, algunos nombres, algunas referencias, llamar el sur en unos 2 capítulos, creo que hay. Pero me interesa sobre todo porque, preparándome la presentación, llegué a una entrevista en la que comentaba, voy a preguntarte más el proceso y el proyecto de escritura de Minimosca, porque leyendo una entrevista comentaste que en 3 meses llegaste a escribir 1000 páginas de un manuscrito que acabó siendo Vivir Abajo. De Vivir Abajo. Metafóricamente, mirando desde tu balcón cómo te construían la biblioteca donde se suponía que ibas a escribir Vivir Abajo tus futuras obras. No metafóricamente, literalmente, mientras escribías Vivir Abajo estabas viendo cómo te construían la biblioteca. Entonces me gustaría saber cómo ha sido el proceso de escritura de Minimosca. Si en cierta manera se ha parecido a Vivir Abajo o ha sido radicalmente diferente. Ha sido distinto, por momentos ha sido similar en que, por ejemplo, fue similar, pero tuve que buscarlo. Con Vivir Abajo hubo mucho tiempo. La manera mitómana y autoespectacular de decirlo es, me senté 3 meses de escribir 1000 páginas. Pero en verdad fueron años de escribir fragmentos. Por mucho tiempo solamente tuve 2 cuentos que no se conectaban y que terminaron convirtiéndose en los 2 polos, digamos, del principio y el final de la novela. Pero hubo una especie de verano mágico, el verano del 2016, entre mayo y agosto, mediados de mayo y mediados de agosto, en el que literalmente me senté en el balcón de mi casa mientras unas personas construían mi futura biblioteca, donde escribí después Minimosca, a ver la construcción de la biblioteca. Y la realidad se fue metiendo, digamos, en lo que estaba haciendo. Lo que ellos estaban construyendo se convirtió en el lugar que 2 de los protagonistas de la novela construyen al principio del segundo capítulo, estoy hablando de Vivir Abajo, el lugar en el que ellos entran a vivir y convierten en una biblioteca. Me pareció interesante que el espacio real, concreto de la biblioteca estaba siendo construido por estas personas en el jardín trasero de mi casa. Yo los veía construir el lugar concreto mientras yo escribía la versión ficticia, digamos, de la biblioteca y las cosas que iban a pasar en esa biblioteca en algún momento, digamos, ¿no? Con Minimosca el proceso fue muy diferente, increíblemente accidentado. Debe haber habido unas 2000 páginas, debo haber escrito unas 2000 páginas, me imagino yo, y después todas las partes fueron reducidas, una especie de versión final que tenía alrededor de 1000 páginas, y otra reducción en los últimos meses para llegar a esto. Pero con Vivir Abajo yo sabía cómo comenzaba y cómo terminaba la historia, y sabía que lo que tenía que hacer era escribir el medio, digamos, ¿no? Cómo llegar de este punto a este otro punto. Mientras que con esta novela, la mayor parte de las partes de esta novela, la mayoría de las partes de esta novela, las comencé a escribir como el principio de la novela, ¿no? Quiero decir, cuando escribí la parte que se llama Angus, esa era la novela comenzaba ahí. Cuando escribí la parte que se llama Utah, con otros personajes, esa era la novela, ese era el principio de la novela. Cuando escribí Minimosca iba a comenzar ahí, en lo que ahora es la parte 2 de la novela. Casi todas las partes de la novela las escribí pensando, ok, la novela no puede comenzar con lo que ya tengo que escribir otro principio.
Y entonces volví a escribir al principio. Eso está muy lejos de ser una manera organizada de escribir un libro. Escribí una novela casi desde el final hacia el principio, ¿no? De hecho, toda la primera parte no existía en el penúltimo borrador de la novela que cuando estaba yo a punto de mandársela a Olga. No había el amnésico, no había nada de esa historia del principio estaba ahí. Eso lo escribí muy al último momento, ¿no? Y luego ya al final, lo escribí al final, es lo único que dice más o menos lógicamente. Pero no. Tú mencionaste al principio de tu pregunta mi libro sobre Borges, El orden de la Aleph. Y tú dijiste hace un rato que yo no distingo entre un ensayo y una novela. Y esa es una espina que yo tengo clavada, el hecho de que El orden de la Aleph no sea leído por los amantes de la novela, porque yo creo que es mi mejor novela, El orden de la Aleph, pero está en los estantes de ensayo, entonces la gente no se da cuenta de que es pero es algo de una novela. De hecho, literalmente, lo estoy diciendo, no es broma, en verdad, en Mini Mosca había un personaje que ahora no existe en lo más mínimo, no está en la novela, que era una mujer colombiana, profesora de literatura, que se especializaba en la literatura de Borges, en la obra de Borges, y en algún momento se obsesionaba con el Aleph, ¿no? Y comenzaba a escribir ensayos sobre el Aleph, 1, 2, 3 ensayos, el Aleph como historia barroca, el Aleph como una intervención de Borges en la historia de la astronomía, el Aleph como un cuento sobre el incesto, el Aleph como una divación sobre el tiempo y el espacio, etcétera, etcétera. Y de repente dije, esos son buenos temas, yo debería escribirlos también. Entonces se me ocurrió poner todos los ensayos de la profesora colombiana dentro de la novela. Y después dije, no sé, porque El orden de la Aleph también tiene 300 y pico páginas, digamos, ¿no? Se estaba convirtiendo esto en una cosa demasiado grande. Entonces, en algún momento, y además, curiosamente, esto lo están grabando, no sé que mis colegas en la universidad lo van a escuchar, ¿verdad? En ese momento yo estaba pasando el ascenso en la universidad de lo que en Estados Unidos se llama Associate Professor a lo que se llama Full Professor o Professor. Y en ese último tramo uno tiene que escribir un libro más de crítica o de teoría literaria. Entonces, en el último momento dije, me siento a escribir un libro de ensayos en ese momento, o elimino a la profesora colombiana de la novela y le robo El orden de la Aleph. Y eso es El orden de la Aleph. No solamente es una muestra de que para mí el ensayo y la novela están por lo menos muy cerca uno del otro, sino que fue una parte de la novela. Lo único que yo hice fue eliminar a la autora original, digamos, ¿no? La profesora colombiana, que nunca tuvo nombre, curiosamente. En Mini Mosca, ella en algún momento terminaba enloqueciendo por su obsesión con el Aleph y comenzaba a vivir en la casa de los personajes del Aleph, ¿no? Hasta el momento en que la casa es demolida, que es como termina el Aleph, ¿no? La demolición de la casa, ¿no? Así que, si eso responde a tu pregunta acerca de mi método de escritura. Sí, por supuesto. Y dos nombres. Akira Chinen, que me parece muy interesante el apartado gráfico de la novela y creo que tiene una explicación y una intencionalidad. Y sobre todo otra persona. Yo me suelo fijar mucho a quienes dedican los escritores sus libros y me ha llamado la atención que se va a dedicar a Félix Reategui. Yo tengo la suerte de conocer a Félix. Sí, en Lima le conocí. No me digas. Le entrevisté, sí, para mi tesis doctoral. Luego te cuento, porque yo conozco Perú más de lo que mucha gente cree. Y a Félix lo conozco. Es mi mejor amiga, es una de mis mejores amigas. A Félix lo conozco, le entrevisté en su casa. Mejores amigos. Se está grabando. Entonces, no es casualidad tampoco que Félix aparezca en la dedicatoria, porque se ha hablado de cómo tus libros también ayudan a llenar los huecos que la historia oculta, porque Félix es una de las personas más importantes que participó probablemente en el mayor intento de texto totalizador de la historia peruana, que es el informe final de la Comisión de la Reconciliación. Claro, mi amigo Félix Reategui fue el supervisor de la escritura
el supervisor general de la escritura del reporte final de la Comisión de la Verdad en el Perú en los años 90, que para mí es el libro más importante que se ha producido en el Perú en los últimos 100 años, digamos, o tal vez 400, ¿no? De los comentarios del Inca Garcilaso. El libro está dedicado a Félix porque Félix fue mi víctima durante el proceso de escritura. Él leyó todas las versiones del libro. Ayer vi un post de Félix en Facebook comentando, bueno, qué afortunados los lectores de Minimoje que van a leer la versión de 700 páginas, porque él ha leído como 2000, ¿no? Cada cosa que yo borré, él la leyó. El libro está dedicado a Félix y a Caroline, mi esposa, y a Zoe, que además, mi hija, que además, en cierta forma son personajes también de la primera parte Claro, en la primera parte del libro. Están ellas dos y está mi perro, que se llama Tupac Amaru. Yo quería hablar también porque tu esposa es una maravillosa ensayista. El Nuevo Fantasma recorre México. Es una gran ensayista que habla siempre del proceso ontológico, o sea, de los espectros, de la idea del gótico en las grandes novelas mexicanas contemporáneas, una ensayista de fuste. Y yo a veces leyendo la novela, a lo mejor la obsesión, porque también admiro mucho a tu mujer, es que veía que las moscas, oye, y enhorabuena por lo bien que habéis editado, Olga, porque las moscas a veces estaban, lo veía aquí en un filo, otras veces en momentos fundamentales. O sea, uno va leyendo la mosca y dice, aquí me está subrayando que me tengo que detener, aquí tengo que tener atención o esquinar porque va a aparecer de otro modo. Quería preguntarse por ese proceso. Las moscas como fantasmas y las moscas como constantes, y esa edición increíble. Enhorabuena, Candaya, por vuestros 20 increíbles años, lo tengo que decir, Olga. Aquí, esa impresionante justificación de la mosca para ir delineando el texto, que es fantasmal, es ontológico. Y hay un homenaje también a tu mujer, que tampoco conozco, pero admiro mucho su obra. Me parece fundamental lo que está haciendo aquí con la mosca. Y así nos hablas también de la mosca. Cada vez tiene que oír esta grabación, ¿eh? Aquí hablando de ella, ¿eh? Me gusta lo que hace de los fantasmas. Gracias, me emocionado escucharlo. Y de hecho en la parte de Amnésico hay este personaje que es muy parecido a mí, que pierde la memoria. Esa parte que es la parte que parece la parte más absurda, no sé, como típica de novela, ¿no? O sea, un tipo se golpea, se da un golpe, se cae, se da un golpe con una piedra en una playa y se olvida de quién es y se olvida de todo, que es como comienza la novela. Es la parte más autobiográfica de la novela, que a mí me pasan ese tipo de cosas ridículas. Cuando comenzó la pandemia, un día fuimos a una playa, Caroline y Zoe y yo, y estábamos jugando fútbol. Y mi hija tenía en ese momento 9 años o algo así, pero yo soy muy serio cuando juego fútbol, así que le estaba ganando, obviamente. Mi hija tiene ciertos problemas motores, tiene dificultades para mover el brazo izquierdo, pequeñas dificultades con la pierna izquierda y dificultades un poco más grandes para mover el brazo izquierdo. Y entonces, entonces obviamente yo como buen padre lo que hacía, yo siempre le pateaba la pelota a la mano izquierda porque no iba a poder taparla, ¿no? Estaba dando una paliza en el partido, hasta que Zoe me dice, papá, por favor, sé un poco más serio, ¿no? Si quieres jugar conmigo, juega con una mano, ¿no? Para estar en las mismas condiciones, ¿no? Le dije, bueno, vamos a jugar sin manos. Y entonces hice esta cosa de, es cuando te jalas el suéter y metes el brazo dentro de la chompa, decimos los peruanos, ¿no? Entonces tenía los brazos cubiertos por la camiseta y estaba, como si no tuviera brazos, ¿no? Tontamente, a los 50 y tantos años estaba haciendo eso yo en una playa con una pelota de fútbol y de repente me tropecé y me caí, pero no tenía cómo poner los brazos en el piso porque los brazos estaban amarrados. Entonces me di un cabezazo contra una piedra. No sé exactamente cuánto, hay debates familiares acerca de cuánto tiempo estuve inconsciente. Y Carol dice que fueron pocos minutos, yo creo que pueden haber sido varios y sin embargo no llamó a emergencia. Pero el hecho es que cuando recuperé la conciencia no sabía quién era yo, no sabía mi nombre, no sabía quién era esta mujer y esta niña. No sabía por qué,
no sabía por qué estaba ahí. Había olvidado realmente todo, no tenía la menor idea de nada, no sabía dónde estaba ni nada. Es como comienza la novela. Yo recuperé la memoria en más o menos completamente en unas 30 horas o algo así. Para esa noche ya recordaba bastante, digamos, pero fue muy surreal porque Karen me trató de convencer de que yo era su esposo, que yo me llamaba Gustavo. Por eso es un nombre que a mí nunca me ha gustado, que me parecía un ataque, que me dijeron, encima te llamas Gustavo, por favor. Pero fue atroz la sensación de que pensar que esta mujer y esta niña no tenían por qué mentirme. O sea que eran mi esposa y mi hija. Pero qué cosa siente uno por la esposa y la hija ahora que uno ni siquiera recuerda, ¿no? Y cuando salimos de esa playa, las playas en Maine, donde yo vivo en el noreste, son muy extrañas, son como bosques. La playa suele estar después de un bosque, ¿no? Pero para mí, como peruano, una playa es un lugar de arena y después hay carreteras, digamos, ¿no? No hay bosque en ninguna parte, en una playa peruana, ¿no? Entonces, la idea es ni siquiera podía creer que eso fuera una playa, porque había bosques en una playa, ¿no? Todo me parecía falso y de repente nos fuimos del lugar y no había personas en ninguna parte, estaba completamente desierto. Y en el camino a casa, la primera persona que yo vi tenía una máscara. Y entonces le pregunté a Carolyn, ¿por qué están con máscaras? Y Carolyn me dice, por la pandemia. ¿Qué pandemia? No tenía la menor idea, pero eso ya es como un episodio de la dimensión desconocida, digamos, ¿no? Me desperté en un mundo que es el mundo más extraño en que alguien se podría haber despertado en los últimos años, ¿no es cierto? El mundo de la pandemia, ¿no? Ya ni siquiera recuerdo por qué estoy hablando de... La monja, ¿por qué aparece ahí? Me interesaba... Fue muy casual, fue muy casual. Primero fue como dije, mi primera idea inicial era escribir esa historia sobre la chica sobreviviente de esta familia de Auschwitz, de Buchenwald, en verdad, por eso el nombre de pluma que ella adopta, y la historia del boxeador, del poeta, del estudiante universitario que estudia literatura, escribe poesía, pero que es un boxeador, y esa era la novela, y eso, creo que no te lo he contado, Olga, pero eso estaba en una... Yo escribí varias novelas antes de comenzar a publicar novelas, y había una de esas novelas que se llamaba El mal en Occidente, que no era, suena como un tratado filosófico así impresionante, pero era acerca de una serie de crímenes que ocurrían en la tribuna de Occidente del Estadio Nacional de Lima. Pero el título del mal en Occidente me sonaba extraordinario, ¿no? Y después se llamó Los 9 monstruos. Y un personaje de esa novela que nunca publiqué era Arturo Valladares, ya con ese nombre, y era un boxeador, poeta, estudiante de literatura, muy pequeñito, menos de 47 kilos. Su categoría en el box era mini mosca. Pero eso no tiene nada que ver con las moscas, era simplemente el nombre, ¿no? El nombre mini mosca. Todo lo demás fueron asociaciones, algunas conscientes y otras inconscientes. La mosca se convirtió en una especie de leitmotiv, se convirtió en la mosca como memento mori, la mosca como señal de la muerte, la mosca de... Claro, en el momento en que pensamos que estamos completamente vivos, hay una pequeña algo que nos recuerda que somos mortales. Entonces, la idea de la tragedia, ¿no? Así fue como fueron apareciendo las moscas. Después se convirtieron en objetos concretos, ya cuando Akira Chinen, es el otro nombre que... Akira Chinen no es ficticio, por si acaso es un amigo mío, pintor, dibujante, peruano, japonés, que hizo esta carátula, la carátula de la edición peruana, y las moscas que aparecen adentro también las hizo él. En la sección mini mosca yo usé las moscas solamente, ponía una mosca cada vez que comenzaba un fragmento de la historia del boxeador. El hecho de que ahora haya moscas esparcidas por todo el texto, por aquí y por allá,
no, yo no puedo tomar crédito por eso, eso se le ocurrió a Eduardo Ruiz Sosa. Ah, grande. Esa fue idea de él. Y de hecho creo que Pero están la pensados. idea de... Lo que es sí como fue dices tú, él idea- sabe cuándo tiene que poner las notas. Impresionante. Es que yo lo iba Sí. leyendo y digo, madre mía. Bueno, es el autor de Anatomía de la Memoria, ¿no? Que es un libro lleno de absoluto. Y la idea de esas moscas que están saliendo del cuadrado, creo que es la primera vez que Candaya rompe el esquema de diseño en esta colección. No sé si es la primera vez. Sí. Esa sí fue idea mía, eso no fue de Eduardo, pero la otra sí es una idea de Eduardo. Después obviamente ya fui mucho más consciente de que dentro de esa novela las moscas ya no podían no ser simbólicas. O sea, en cualquier otro momento en que aparecen las moscas ya es un aviso al lector de que hay algo ominoso, digamos, que está ocurriendo tal vez detrás, tal vez por debajo de la historia, ¿no? Monterroso siempre dice que son las representantes del mal. Y además en Movimiento Perpetuo aparece siempre una mosca y el mal continuamente, la cosa, ¿no? Pero hablamos también de arte, es que creo que se nos está yendo el tiempo. Así, no, claro, porque estamos ya fatal, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ese apartado extraordinario con la fotografía del Museo de la Rue de Babilonia refleja muy bien la importancia que tiene para leer a Faverón. Por una parte, una lectura que se puede hacer sin tantos referentes culturales, digamos, como los que tiene por tu impresionante cultura, pero que se disfruta doblemente si luego ves las asociaciones magníficas que hace y los autores capitales que maneja. Por ejemplo, voy a utilizar, toma esto, no sé si se ve bien, pero en el Museo de la Rue de Babilonia, algunos ejemplos de cómo se disfruta en esta obra. Cuando compara a César Vallejo con el conde Ugolino, la escultura del conde Ugolino, el padre caníbal, y demuestra lo que se parecen ambos, estas cuestiones de asociaciones delirantes que si te gusta el arte, está hablando de padre, es un disfrute. O cuando de pronto plantea a Allen Ginsberg en relación a Jaime Sáenz, otro, por cierto, poeta total, y que hace doble. A ver si lo veo, no sé dónde está, pero bueno, es una fotografía en donde se ve. Entonces, estás continuamente viendo esos cruces y disfrutándolos especialmente. Los cruces con Marcel Duchamp y Rose Lavie. Hablemos de arte y de lo que significa para ti hablar de vanguardia y de escritura total, ¿vale? Yo siempre he tenido la idea de que el arte es una sola cosa, ¿no? Digamos, lo que hacen los pintores, los músicos, los poetas, los novelistas, es una sola cosa, ¿no? Que cada quien la hace con materiales diferentes, digamos, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo este libro, una cosa curiosa, la primera vez que yo tuve algo parecido a un esquema de la novela fue un momento en que no podía seguir escribiendo, no encontraba cómo seguir escribiéndola. Y yo hace muchos años pinto. No soy nada especial como pintor, un pintor bastante mediocre, pero me gusta mucho pintar. Soy muy serio consumidor de bellas artes, digamos, ¿no? de pintura en particular, ¿no? Y hay un pintor americano de la época del expresionismo abstracto que a mí me fascina, se llama Richard Diebenkorn, que tiene una especie de doble en esa novela, un pintor que se llama Richard Dickenborn, le moví una consonante de un lugar a otro. Y hubo un tiempo en que mi manera extraña de relajarme era pintar cuadros que se parecieran a los cuadros de Diebenkorn. A cuadros que alguien pudiera ver y dijera, ah, este es un cuadro de Diebenkorn. Y yo dijera, no, es mío. No. Y cuando sentía que no podía seguir escribiendo, cuando tenía algún bache demasiado grande, algún obstáculo, ¿no? Algo que me detenía para seguir escribiendo, me paraba y me iba al otro lado de la biblioteca cuya construcción contemplé en la escritura de Vivir Abajo. Me iba al otro extremo de la biblioteca y pintaba, ¿no? Y un día me vino la idea de cómo conectar los fragmentos de historia, pero me vino pintando, no escribiendo. Estaba pintando un cuadro y de repente dije, la historia de tal se tiene que conectar con la de tal. Y comencé a escribir los nombres, o a hacer dibujos de personajes y signos en el cuadro que estaba pintando.
Y ahí, viéndolo en el cuadro, me di cuenta de cuál era la conexión entre ciertas partes de la novela y otras, de ciertos personajes y otros personajes, pero también viendo en el cuadro me di cuenta de cuáles eran los vacíos, cuáles eran las partes que no se conectaban, que no armonizaban o contrastaban ni nada unas con las otras, las partes que no funcionaban visualmente. Y en ese momento fue que decidí, necesito otra parte que conecte esto con esto. Dievenkorn es un pintor muy geométrico, es un pintor de líneas, ¿no? De espacios muy, muy geométricos. Y eso fue, la primera versión más o menos completa de Mini Mosca fue un cuadro, una parte de un cuadro, que de hecho después recorté con una tijera y me lo llevé, y lo iba a traer para mostrarlo si es que surgía el tema. En el carro, en camino al aeropuerto, Carolina me preguntaba, ¿estás trayendo tu...? Uf, no, me olvidé de traerlo. Para mí, hay, digamos, yo veo las prisiones de Piranesi, ¿no? Que de hecho eran la carátula ¿no? La portada de Vivir Abajo. Yo veo las prisiones de Piranesi y pienso en las ruinas circulares de Borges, por ejemplo, o pienso en ese fragmento de de Nocturno de Chile, ¿no? en el que una pareja ofrece fiestas para sus amigos, pero en el sótano de la casa hay una habitación de tortura, ¿no? Yo veo esas cosas o escucho cierta música, la música de Mahler, por ejemplo, y digo, estas personas están buscando lo mismo, ¿no? La persona que escribió este cuadro, la que compuso esta pieza, la que pintó este cuadro, la que escribió este cuento o esta novela, están buscando lo mismo, lo están buscando con utensilios diferentes, digamos, ¿no? Pero la locura, la obsesión que los lleva son muy similares, son casi como yo imagino que hay ciertas imágenes, ciertos cuadros, ciertas esculturas que uno puede entender casi como traducciones de ciertos textos o otras imágenes o otras piezas de arte. La vanguardia a mí me interesa mucho porque es ese momento en la historia del arte en que los artistas dejan de pensar en o yo soy escritor, o soy pintor, o soy fotógrafo, o soy escultor, y comienzan a hacer todo, ¿no? A integrarlo todo en unas mismas obras, digamos, en un mismo corpus, ¿no? No sé cómo podría yo hacer una cosa así, pero siento que en las novelas que escribo hay ese interés, digamos, por lo menos, ¿no? Hay como que van en esa dirección, digamos. Pues vamos a dejarlo aquí. Creo que le ha gustado, estará encantado de firmaros los libros. Muchas gracias por venir, muchas gracias Candaya, muchas gracias Paqui y muchas gracias Gustavo. Ha sido un placer. Sí, porque te damos un...